Lo único que te voy a pedir es que no te pongas nerviosa. No te pongas nerviosa, o sea, muy relajada. Es una conversación entre amigos. No es la televisión, no se parece a la televisión. Podemos equivocarnos, podemos llorar, podemos estar torpes en la voz, como pasa hoy, sobre todo, que me duele mucho la garganta. Y estoy aquí, pero yo tenía que tenerte en este podcast antes de que te fueras de regreso a Chile. Para mí es un privilegio, porque realmente te conozco hace mucho tiempo, sobre todo por las redes, controversia, polémica, pero hay algo que siempre hace que los seres humanos se unan en función de proyectos y de ideas. Y yo dije, tengo que conocer a Irán, tengo que compartir con Irán, pero sobre todo hay algo en la energía. Entonces todos los amigos como que se alinearon para que pudiéramos estar hoy aquí, para que tú pudieras estar en el lanzamiento de Orbis y pues por supuesto, hoy ser parte de tu podcast. Dios mío, dime si no es un artista. Bienvenida, amiga mía. Gracias. Bienvenida, de verdad que te dije, no. Esta semana hay que cambiar todos los planes de la programación. Dije, este podcast es para ella, para Jenny. Hago así la pausa porque el apellido Jenny Arango. Jenny Arango, que además es un nombre, un super nombre, buenísimo, un nombre muy comercial. Jenny Arango, y lo confundo con el nombre de otra Jenny, que es artista, y bueno, trataré de no meter la pata durante Y no el pasa podcast. nada, lo aclaramos. No pasa nada, ¿no? Bueno, parece que ya vamos a empezar, así que bienvenidos a esta edición de All Capote, la segunda edición de este 2026, hoy con un programa en el que la invitada es muy peculiar, en este caso porque casi no la conozco, o sea, casi no nos conocemos personalmente, nos vimos hace poco, nos conocimos en el lanzamiento de Orbis, que es una asesoría académica internacional. Ese día la vi, me fascinó, me quedé muerto con ella, en el mejor de los sentidos, y entonces decidí traerla hasta acá porque sé que tiene mucho que decirle a los suscriptores, a los seguidores, además de mi pinche en redes. Sé que Jenny tiene mucho que decirnos y vamos a estar hoy, vamos a pasar un rato conversando. Conociéndonos más. Conociéndonos frente mejor. a cámara. Gracias por venir. Gracias a ti por invitarme, porque sobre todo Irán constituye una plataforma maravillosa de conversación, de diálogo, pero sobre todo de salir de los márgenes, de los marcos, ¿no? Y eso es... Y más en este contexto Y eso provinciano. es este contexto, ¿no? Vamos a conversar, como si estuviéramos tomando una taza de café. Oye, primero hablemos de Orbis. Te dije que íbamos a hacer el viaje al revés. Al revés. Y voy a empezar el viaje desde el punto en el que te conozco, que es en Orbis. O sea, hace poco, hace unos días, los que me siguen en Facebook lo saben, promocioné un evento que tuvo lugar aquí en Pinar del Río. Era el lanzamiento de Orbis, una asesoría académica internacional. Y cuéntanos un poco, bueno, un poco no, cuéntanos todo lo que nos tengas que contar sobre qué es Orbis. Cuéntalo tú mejor que yo, mejor que lo que conté yo. Orbis surge precisamente de los tropiezos de la vida, de los tropiezos de una mujer que fue profesora de la universidad, académica, investigadora, y que aplicó muchas veces a muchas becas, sobre todo pensando en que quería hacer algo más. Algo más, primero investigaba sobre familia, sobre custodia, y fue transitando, y en ese ir y venir, pues tuvo muchos tropiezos, y en esos tropiezos se dio cuenta que necesitaba crear un ecosistema junto a otras personas que le permitiera a todo aquel que quisiera postular a una beca o a un posgrado internacional, pues tener las herramientas para hacerlo. Y Orbis nace de eso, sobre todo de la pasión, de la transparencia y de defender la autenticidad. Y surge hace un tiempo lleno de personas deseosas de que esto sea parte de algo más grande. Unos quedaron en el camino realmente, porque cuando uno comienza con una pasión o con un emprendimiento, no todos logran entender hacia dónde va. Y hemos quedado aquellas personas como Ana Caridad, aquellas personas que además estudió contigo, sí, mi amiga. Personas valiosas que creyeron en el proyecto y que hoy forman parte de este ecosistema. Entonces Orbis es eso, un sueño hecho realidad, un sueño trabajado, un sueño construido, pero que nació de la Jenny, que dio muchos tropiezos y que en función de eso quiso generar una estrategia que pudiera funcionar para todos. Hoy radicamos en Chile, pero no damos servicio solo para Chile, damos servicio para toda América Latina, todo el escenario internacional, hacia adentro y hacia afuera de Cuba esencialmente, también personas que quieran estudiar en Cuba, posgrados internacionales, que mucha de la comunidad internacional quiere estudiar en Cuba. Entonces finalmente está creada para eso, para todos los que quieran estudiar en cualquier contexto internacional, maestrías, doctorados, especialidades, becados o no becados, ya que las becas tienen muchas denominaciones.
O sea, hay muchas maneras de financiar un proyecto internacional. Entonces, en esa función nosotros creamos estrategias personalizadas para cada una de las personas. Entonces, Orbis nace como eso, como el sueño concreto de crear un ecosistema para que las personas puedan acceder a posgrados internacionales de la manera más fácil, más auténtica, donde se defienda su trayectoria y que puedan tener los menores tropiezos como los que has tenido tú. Muchos. Haciendo los papeles. De hecho, te escucho hablar y estoy pensando en las tantas veces que yo lo he intentado. Pero las tantas veces, Irán, que fracasamos las personas en ese intento porque no sabemos exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Porque creemos que es llenar solo papeles. Sí. Y llenar papeles nos pone ya en un estado donde quizás no lo vamos a lograr. Porque no solo llenar papeles, hay que construir una trayectoria con lógica y con intención. Sobre todo en aquellos lugares donde uno sabe que puede quedar. Porque en tu caso, que eres del mundo artístico, que eres del mundo del teatro, tienes que buscar un programa que se ajuste a lo que tú quieres y a lo que puedes ofrecerle al programa. Entonces, finalmente, ese juego es lo que no hacen usualmente las personas. Perdóname, cuando me hablas de lo que yo puedo ofrecerle al programa, te refieres, ¿no? De alguna manera en lo que te hace a ti particular, ¿no? Lo que a te uno hace como único solicitante. y auténtico. ¿Qué tú le puedes dar al programa de lo que el programa está buscando? Porque todos los programas tienen algo, tienen líneas de investigación, buscan perfiles de personas específicos. Si tú no te ajustas a ese perfil, no vas a entrar a ningún posgrado. Entonces uno tiene que buscar de lo que tiene y generar un perfil único para ellos. Entonces por eso digo siempre que hay que darles algo, hay que hacerse vendible. En Es decir, hay que venderse. Y No se va a venderse vender. lleva estructuras desde cómo nos comunicamos, cómo nos vemos, y muchas veces el comité solo ve documentación. No ven a la figura, no te escuchan hasta que no llegas a la etapa de la entrevista, pero necesariamente tienes que ver si pasas. Entonces, objetivamente, tu documentación tiene que parecerse a Irán. Tiene que hablar por Irán. Y cuando yo vea a Irán, es como si lo conociera porque ya su documentación refleja su trayectoria. O sea, no pueden ser documentos fríos, documentos rígidos o documentos genéricos, porque al final el documento genérico se parece más a la robótica, a los documentos que puedes descargar y que puedes llenar. Un copia y pega de toda la Un copia y vida. pega de toda la vida. Entonces, precisamente eso es Orbis. Bueno, ¿y en qué medida entonces Orbi hace eso con cada cliente? Porque me imagino que no conozcan a todos, ¿no? O sea, personalmente. No, ni todos los perfiles. O sea, llegan perfiles muy diversos, ingenierías mecánicas, y eso hace que uno tiene que estudiar. Te iba a preguntar eso. O sea, ¿estudias a cada persona? Sí, tenemos que estudiar. Yo estudio no solo las personas, los asesores no solo estudiamos las personas, sino los perfiles. Llegan ingenieros mecánicos y eso lleva a que tengamos que aprender algunos de los elementos técnicos de la ingeniería mecánica. Para hablar en el mismo idioma. Para poder hablar en el mismo idioma y construir una documentación que se pueda entender en el contexto al que se está postulando. Ya sea el contexto Brasil, el contexto Chile o cualquier otro país. Necesitas hablar en el mismo idioma. Entonces, técnicamente puede que algunos elementos difieran de un contexto a otro y hay que buscar una matriz única entre todo eso. Entonces necesitamos no solamente estudiar al postulante, hacer acompañamiento emocional también, porque es un proceso largo, es un proceso que desgasta mucho a la persona. Entonces es como mantener a la persona constantemente Yo me ahí. cansaba después de llenar la tercera cuartilla, la tercera planilla. Porque no tenías una asesora que te pudiera llevar, Claro, que me pudiera guiar. que te pudiera guiar y que te pudiera decir, hemos pasado esta fase, vamos a la siguiente, y esta siguiente implica esta preparación documental. Entonces las personas no tienen esa orientación y desisten en el camino. Y las becas son procesos de persistencia. Y de que te digan que no en esta, que te digan que no en la otra, y que te digan que sí, quizás a veces en la que menos tú esperas, o en la que no se ajusta tanto a tu perfil, pero es la que tuvo que construirse para ti. Esa idea de crear una asesoría académica de este tipo, esa idea nació desde que estabas en Cuba, o sea, antes de irte a la beca, No. nació allá, estando allá. Nació estando... Yo llevo 2 años cursando mi doctorado internacional y nace precisamente de los 2 años de tropiezo. O sea, no propiamente en la beca, pero sino de los 2 años de aprendizaje, de mi contacto con otros becarios, de mi contacto con otras personas que quieren estudiar en otros contextos. Y a partir de ahí mi mente fue elaborando qué puedo crear, qué puedo hacer, que le pueda servir a otras personas y que se les pueda eliminar todos esos tropiezos y que puedan transitar de la manera más noble, más tranquila y llegar al programa que quieren. Entonces surgió en Chile, básicamente, la idea de Orbis. ¿Y cuántas veces lo intentaste antes de ir a Chile? O sea, que intentaste Becar. becar, ¿no? Ir a estudiar al extranjero. Yo estuve becada en España en el año 2017. A la beca Joven Investigador estuve 3 meses. Esa fue mi primera experiencia concreta de beca. Anteriormente lo había intentado mucho.
Pero sobre todo porque tienes compañeros que ya postularon a beca y lo que te hacen es que te pasan la beca y sus papeles. ¿Y tú copias? Y uno replica su perfil. Obviamente fueron los fallos y los fallos y los fallos. Entonces estuve becada ahí y ya después la beca de Chile. Pero en esa experiencia tuve muchos fallos en intermedio. Y después me di cuenta que con otros profesores y otros amigos hice muchos asesoramientos y muchos quedaron en programa. Entonces dije, bueno, aquí hay una potencialidad. Aprendí a leer la documentación, aprendí a leer entre líneas, todo lo que se decide, todo lo que no se dice, pero se quiere. Y a partir de ahí asesorar más eficientemente a las personas, y Orbi nace de eso. Y nace en Chile. Es un hijo de Chile. Vamos un poquito atrás, antes de llegar a Orbis, porque es algo que me interesa mucho. O sea, tú estudiabas en la universidad. Yo estudié estudios socioculturales. Estudio sociocultural, que ahora se llama Gestión sociocultural para el desarrollo. ¿Te pensaste alguna vez? O sea, mientras estudiabas la carrera, o sea, no hablo todavía de graduado. Este es un viaje que va para adelante y para atrás. Mientras estudiabas la carrera, ¿te pensaste alguna vez creando un proyecto de esta magnitud? No, nunca, sobre todo porque mi techo estaba muy limitado. O sea, yo tenía Cuando en ese hablamos de minuto... techo, hablamos de metas, ¿no? Mi Digo meta- para los es que espectadores. incluso no tenía metas. Yo creo que no tenía metas. No existían metas, no existían objetivos. Existían quizás aspiraciones, pero a corto plazo. Y Que aspiraciones una de ellas iban... era irte del país. Salir del país. En ese minuto ni siquiera eso. Cuando estaba estudiando tenía aspiración de querer trabajar, de revolucionar o transformar el mundo donde yo estuviera. Entonces tenía tantas pasiones que ni siquiera esa era una aspiración. Esas eran aspiraciones muy cortas, a corto plazo. Yo quería trabajar, transformar el mundo, cosa que no sucedió, porque después viene el choque, porque trabajé en cultura, y después viene el choque de la realidad. Entonces entré a una carrera que yo estudié en una escuela de deporte. O sea, mi historia es un poco de todo. Antes de llegar a la Sí. carrera sociocultural en la universidad, estudiaste deporte. Sí, mis padres son los dos del mundo del deporte. Mi madre del tenis, mi padre del kayak. Dios mío, Entonces- que dos deportes. Y yo decidí que no quería ser deportista. Y que bueno, en casa Tú del querías ser herrero- actriz. Yo quería ser actriz, pero era muy buena en el atletismo Tú eres desde actriz. que era pequeñita. Entonces corría. Y era la velocista y me decían que parecía un guineo porque corría mucho y muy rápido. Pero con el tiempo se dio un suceso con el proceso menstrual, mis profesores no me entendieron, tuve un sangrado muy grande y ese día le dije a mi mamá, no regreso al atletismo. O sea, es como ya no más. No tuvieron en cuenta que era un proceso fisiológico importante y dije no regreso más, además no quería coger sol. Se terminó el atletismo en mi vida. Pero aún así estudié en la ESPA, hoy EPEF. Estudié en la ESPA como escuela de deporte, pero ya no en atletismo, sino en tenis con mi mamá. Y en ese entonces comienzo, yo siempre estuve vinculada al teatro, pero al teatro quizás más comunitario, todo esto que se hace en los grupos aficionados en la Sí, comunidad. y los instructores tienen un corte muy popular, muy comunitario. Y entonces ahí empecé, modelé, canté, actué, era como un todo en uno. Y amé las artes en ese entonces. Y me preparé para Elisa. Yo quería ser actriz. No, quería. tú eres actriz. Porque las condiciones las tienes. Y yo dije, me veo sobre las tablas, o sea, yo me veía así, desarrollando papeles, me veía así, invitando al público a vivir el mundo que yo estaba viviendo, pero tenía 16, 17 años y uno ahí se quiere comer el mundo. Pasó que tuve el choque directo con el mundo de los actores y las actrices y no me gustó. O sea, el mundo de cómo se comunican, básicamente. No es el mundo del teatro, pero sino lo que implica. El universo del teatro. Es muy complejo. Esa parte ahí sí es Las complicado. relaciones son muy fuertes. Te lo digo yo, desde adentro. Y hay que tener, yo digo que hay que estar muy blindado para vivir en un mundo así. Yo pude vivir en el mundo del deporte, sin embargo después dije que en el mundo del arte no iba a poder. Como con un segundo, no, porque el deporte también es muy fuerte vivirlo desde adentro. Me preparé, hice monólogo, entendí que Elisa iba a ser el lugar de mi vida y después, bueno, me retracté. Y me dijeron, hay que estudiar. Y en ese año estaba estudios socioculturales como carrera. Y yo quería estudiar psicología, es mi carrera soñada. Entender la psiquis, las personas, el comportamiento. Amo eso, hacer esa observación que me permita Bueno, analizar ahora lo haces de alguna manera, ¿no? también, todo el tiempo. Para todo este trabajo Para el relacionado trabajo con de Orbis. Orbis. Para crear los perfiles, sí. Hay que escuchar mucho, porque a veces las personas no son capaces de mirarse a sí mismas. Entonces uno aprende a mirar a las personas y hace que las personas se miren a sí mismas para entender quiénes son. Entonces como un poco... Bueno, un poco de todo. desde que yo oí esa parte en el lanzamiento, dije, Dios mío, porque yo también tenía
no sé, visualizado en mi mente, que el sistema este de Las Vegas era como un repetir todo el tiempo, todo el mundo lo mismo, a la hora de aplicar, a la hora de intentarlo con Las Vegas. Y yo sentía que era la misma metodología, que se cortaba, se pegaba, ponía todo el mundo y todo el mundo lanzaba, y que eso era una especie, o sea, que te seleccionaban por una especie de, digamos, azar o suerte o lo que fuera. Pero el Te lo azar no confieso, de existe. verdad. El azar no existe. Puede que por la suerte tú quedes una vez, pero no vas a quedar por suerte más de una vez. No es estratégico. Porque si no creas estrategia, hay muchos como tú, intentándolos a suerte, pero hay otros que también lo están haciendo con estrategia. Entonces, cuando uno se quiere diferenciar, necesita entrenarse de la mejor manera. Y las postulaciones no se hacen de una semana a otra. O sea, uno se prepara para la postulación. Ya sabe que va a salir dentro de 3 meses y comienza a trabajar en ello para hacerlo con tiempo, hacerlo con calma. Entonces, un poco para retomar la idea anterior y que no se me vaya, los estudios socioculturales fueron la carrera que no tenía explicación en su momento. Nadie sabía qué era, ni a dónde iba. Y eso te convenía. Esa no es que será yo, así me sentía. Yo no sabía quién era. O sea, no sabía quién era porque no había una carrera que me explicara. Yo quería ser actriz, yo quería ser psicóloga, o sea, yo era un híbrido. Mi mamá me decía, pero tienes que entender que uno tiene que ser algo. Y con el tiempo decía, bueno, yo puedo hacer todo lo que quiera, esté donde esté. Entonces, al final, decidí por esa carrera y pedí las 10 opciones de la boleta, estudios socioculturales. En todas. En todas. Wow. Fui la primera de mi año y me decían, pero ¿por qué no pides derecho? ¿Por qué no pides otra? Y es que yo no me veía en otra carrera que no fuera esa que nadie sabía que era, porque esa era yo. Y ya entro a la carrera, estudio todos los años, 5 años de la carrera, y voy a trabajar a Cultura, a la Dirección Provincial de Cultura. Y bueno, ahí tuve otro choque con otra realidad del Con un backstage. sistema que uno piensa que funciona de una manera y funciona de otra. De muy un backstage distinta. de la cultura que es muy complejo. Muy complejo. Sí, sí, yo sé. Muy poco amigable, Sí. ¿no? Y muy poco así Bastante de competitivo calidez. también. Y yo dije, no, esto no es lo que yo, o sea, no es lo que yo pensé, no es lo que yo soñé. Vi otras personas, yo soy muy de observar, y vi a unas compañeras mías que tenían 50, 60 años. No te viste. Estaban ahí y yo dije, yo no me veo aquí. O sea, yo no soy una mujer de estar sentada detrás de un buró haciendo una programación cultural que para mí, sin demeritar a nadie, hacer la programación que mandaban los municipios y demás, copiar y pegar, lo podía hacer una persona con un 6º grado. Que aprendiera a dominar la computadora o a escribir, lo podía hacer. Entonces yo no me veía ahí. Yo no me veía ahí. Te quedaba chiquito. Y ahí Bastante comencé yo a tratar de tumbar esos techos que no sabía que tenía. Me voy a ciencias médicas y trabajo en ciencias médicas en el área de extensión, y ahí comienzo un poco a descubrir el elemento artístico otra vez. Hasta que en el 2016 me voy a trabajar a la Universidad de Pinar del Río. Y ahí me desarrollé mi parte artística con los festivales de artistas aficionados. No sé si escuchaste de una obra que se llamó María Antonia, que se montó en la universidad. ¿Eras tú la María Antonia? Era yo la que estaba detrás de María Antonia. Anda. Y una amiga que es Liliana también, o sea, y Leti, otra amiga, la vicedecana de Economía. Y ahí se montó María Antonia. Y fue el reto después de la COVID. Como, ¿qué podemos crear que sea diferente y que genere en los estudiantes esa Pero te pasión por enfrentaste el a un arte? personaje bastante fuerte. Y fue Pedro Javier el que enfrentó toda esa dirección artística. O sea, yo quería hacer algo diferente. Besito a Pedro Javier, que sé que debe estar viendo este programa, que también es amigo mío. Después nos fuimos a la Edad de Oro. Yo quería hacer algo. Quiero hacer otro espectáculo más pequeño, pero que se mostrara lo que los artistas aficionados podían hacer. Y ahí lo que yo estaba haciendo era sacando mi lado artístico, ¿no? Yo no podía estar en las tablas, pero yo quería, yo me veía. Y ahí discutía. O sea, le decía a Pedro Javier, no sé nada de actuación, pero María Antonia no es como yo la estoy viendo. O sea, no veo el personaje. Y ahí pasé por todo hasta que en algún momento me fui a España becada. Decidí que quería vivir una experiencia diferente. Me imagino que todo este momento en el que fuiste probando con el teatro, haciendo cosas de teatro, me imagino que te haya ayudado mucho a sentar las bases después de lo que es también Orbis, ¿no? O sea, todo este sistema de poder comunicar de esa manera. De poder entrenar y de poderle decir, por ejemplo, a los postulantes que tienen que crearse como un personaje. Un personaje. Y eso te pensé. lo da también la actuación, o esa pasión y esos acercamientos al teatro. Entrenarte, porque cuando te vas a poner ahí te tienes que poner la investidura y eres un personaje y usted va a hablar desde ahí.
Y tienes que venderte desde ahí. Exacto, pero no eres alguien diferente a ti mismo, eres tú mismo asumiendo. En otro rol. Otro rol. Entonces eso también se enseña. Interesantísimo eso, ¿sabes? Exacto, eso también se enseña, pero aprendes a leerlo, aprendes a leer al ser humano, aprendes a leer cómo se sienten, aprendes a leer las motivaciones que a veces las personas no saben que las tienen. Pero yo siempre digo de no moverse por motivaciones, Irán, porque la motivación va y viene. Uno tiene que moverse con disciplina y con enfoque. La motivación no puede ser la que te levante a postular, te tiene que levantar el foco. Tú te motivas en el camino. Si esperas a la motivación, era como lo que tú hablabas de la musa. Dios mío, eso es todo lo que yo necesitaba oír. Eso es todo lo que necesitaba oír. Es que si esperas la musa y la motivación, no te vas a levantar. ¿Qué es lo que le explicaba a ella, a la otra muchacha que está detrás de cámara? Que le explicaba, o sea, sí, para la escritura, para el arte, para lo que sea, uno tiene que tener talento, tiene que tener aptitud, eso está claro. Pero ese talento, esa aptitud necesita, es que se determina además por una disciplina y es a la vez va creando una estrategia. Es que si no tienes disciplina, la disciplina hace, y la disciplina funciona, ya puede ser la disciplina personal o la disciplina asistida. La disciplina asistida es, por ejemplo, cuando vamos a entrenar y tienes una persona que entrena contigo o tienes un profesor y el profesor te obliga todos los días a ir. Ahí la disciplina es asistida, pero hay disciplina. Entonces no importa de dónde venga, lo importante es que tan consciente sea esa disciplina en tu vida, porque la motivación, ¿cuándo nos motivamos? Para el gimnasio nunca hay motivación, a no ser un día. Los otros días no te quieres levantar, no quieres... Entonces, finalmente es como yo hago, que a veces hay personas que se hacen vision board y escriben las metas. Yo lo hago. Yo soy uno de los que lo hace todo el tiempo. Cada quien le funciona a su manera, pero lo importante es que tú sepas... No, a veces no me funciona, ¿sabes? ¿Qué es lo que quieres hacer o dónde te quieres ver? Y esa tiene que ser para ti la mayor motivación de la vida, es moverte por eso. O sea, no esperar que la motivación llegue para actuar, porque no te va a llegar la motivación. Porque si no es algo que te gusta, la motivación no llega. O yo llega en un momento... Tienes que ir directo a actuar. Hay que actuar. Y lo que te decía, no negociar con el cerebro. No se negocia con la mente. La mente siempre te va a llevar al lugar cómodo, al que conoces. Mi novio está viendo esto, yo lo sé. Porque todo el tiempo tienes que levantarte ya. 7 de la mañana. Y seguro él está negociando con su cerebro. Sí, él empieza, pero ¿por qué? Si ahora no tengo material para hacer las impresiones de 3D. Pero ¿por qué? Si no sé qué. Yo le digo, no importa, te levantas. Él tiene que saber que tú te vas a levantar. Si negocias, siempre te va a dejar ahí. Siempre te va a dejar en ese lugar. Siempre vas a ganar tú. Es que yo creo que el cambio más importante es el autoconocimiento, Irán. Cuando uno logra conocerse, sabe dónde están sus límites. Hablemos un poquito de tu proceso de autoconocimiento. Han sido 2 años. O sea, a ver, perdóname, déjame darle a esto un enfoque. O sea, sí. Ok, está claro. Una muchacha que estudiaba socioculturales en la Universidad de Pinar del Río. La carrera le venía como anillo al dedo porque aquello no se sabía ni para dónde cogía y ella estaba igual. Ella tampoco sabía para dónde cogía. Sí, sí estaba yo. ¿No? Pero llegó un momento en que todo, o sea, no sé si después que te graduaste o después que trabajaste. Cuando empecé a trabajar. Llega un momento, hay un punto, yo siempre lo digo, porque a mí me ha pasado. Hay un punto, un pequeño punto, pero importantísimo, en el que uno dice, hace una pausa, o sea, uno se detiene y mira alrededor y dice, quizás todo esto está muy mal. Quizás todo lo que he hecho en mi vida hasta ahora está muy mal. Y yo lo quiero cambiar. Sí, y me pasó. ¿Dónde fue ese punto y me pasó. en el que Jenny dijo, en el que Jenny Arango dijo, hasta aquí y voy a por algo? ¿Tenías claro que iba a ser una agencia de... No, una asesoría? Una asesoría no. Mi punto de quiebre fue ya en la universidad. O sea, yo había logrado como todo. Esos momentos cuando uno va logrando todo lo que se propone. Ya yo era vicedecana de una facultad y yo tenía un estatus social bastante bien para lo que muchas personas piensan. Los estudiantes me amaban, yo los amaba. O sea, yo me conocía toda la universidad, había hecho mi maestría en La Habana, pero ya yo me había quedado vacía. O sea, había hecho todo, pero mi interior se quedó vacío. O sea, todo lo que yo soy capaz de hacer, ahí me llegó mi techo y llegó mi punto de quiebre. Yo necesitaba más, necesitaba algo más, necesitaba salir del escenario donde yo sentía que me estaba tu zona de confort, ¿no? Me estaba quedando muy empantanada. Y yo necesito siempre probarme. Yo necesito salir de ahí y empecé a sentirme muy incómoda con eso. Muy incómoda, muy rebelde con muchas cosas y dije no. Y empecé a buscar. Y ahí dije, algo le va a dar explicación a mi vida. Busqué el doctorado, estoy haciendo un estudio comparado
entre Cuba y Chile en el sistema de acceso a la educación superior. Un poco por ahí de esas locuras va la cosa. Y tampoco era el país como que le daba la explicación a mi vida, porque Chile no llegó inmediatamente a mí. Yo quería irme a España nuevamente, que era lo que conocía, era lo que me gustaba. Claro. Pero las cosas de la vida, España no se daba, estos errores que uno comete, y dije, bueno, está bien, que sea Chile entonces. Postulé con otros amigos, no le llegó a los otros, solo me llegó a mí. Y me tocó irme sola a Chile. Entonces ahí ese punto de quiebre fue en la universidad en el último tiempo del año 2023, y decidí que mi vida iba a cambiar, que ya no podía más. Y cuando llegaste a Chile, Ay, el choque cultural inmenso. el choque cultural, El frío, horrible. o sea, la lucha contra el yo que uno trae desde Cuba. Aprender, cambiar, o sea, incluso el autoconcepto, cambias tu manera de verte y de pensar. Por ejemplo, no te voy a decir esa, porque sería como una grosería si lo No, lo puedes decir, estamos en el capote. Ay, por favor. Por ejemplo, el pico. Para ti, ¿qué sería? El pico en la boca, ¿no? O el pico, ¿qué sería? Para mí es un instrumento, del pico y la pala. o el instrumento. Nada más. O el pico de los pájaros. Nada más. O sea, para nosotros no tiene otro significado, pues para ellos tiene un significado más vinculado A lo sexual. A lo sexual. Entonces, es entender que nosotros decimos 3 y pico. ¿Qué hora tienes? 3 y pico. Y para ellos ese pico era como no se puede decir. Entonces, todas esas cosas, el chileno tiene otra manera, habla muy rápido, nosotros también hablamos rápido, pero ellos hablan más rápido que el cubano. Bueno, en esos primeros 6 meses yo hice mucha resistencia. Llegué con frío, el frío es un frío seco, que yo sentía que era punzante en mi cabeza, en mis huesos. O sea, eran muchas cosas de dejación familiar, eran muchas cosas que estaban en camino, pero mi proyecto mayor de vida era que yo sabía que Chile iba a ser el inicio de mi conquista del mundo. Es así como yo lo veo. El inicio de mi conquista del mundo. Sí. Madre mía, qué bien. A mí me gusta la gente así. Y yo tengo en mi teléfono. A mí me gusta la gente que tenga ganas de comerse el mundo. Yo tengo en mi teléfono a Oprah Winfrey. ¿Por qué? Porque fue una mujer que me marcó. Cuando llegaban los VHs grabados y que a veces tenían pedacitos y ella tenía su programa del show de Oprah Winfrey, traía familias y demás. Y la tengo ahí porque finalmente es como mi referente a donde quiero llegar. O sea, no quiero llegar hasta yo la quiero sobrepasar, pero es como que la tengo como, este es el foco, ¿no? ¿Hacia dónde quieres llegar tú? Yo quiero conquistar, ahora mismo la comunicación no había sido para mí un escenario, pero todo el mundo me decía, te comunicas bien, Jenny, lo haces Yo desde que bien. te vi dije, ella tiene que tener un podcast suyo. Y yo dije... Ella tiene que tener un canal donde diga todo este tipo de información. Y yo ella dije... tiene que tener un canal... ¿Sabes qué pasa, Irán? Que hay muchos miedos. Uno tiene temor a la cámara. Mira la gafa. Uno tiene temor a la mira cámara. La gafa, que lo confieso, no sé si lo he dicho en otros programas, Ariel, que yo le tengo pánico a la cámara, o sea, por eso pongo la gafa. Por eso las gafas. Para que es una máscara. Pero finalmente... Y yo vengo del mundo de los escenarios. Uno le tiene miedo a eso, que es inanimado, pero le tiene miedo a las cámaras. Entonces después te pones las excusas, no tengo quien me grabe, no tengo quien haga tal, no tengo quien me edite. Hasta que un día dije, mira, basta, te haces tu canal de YouTube, te lo haces todo. Y empiezas como sea, y con lo que empiezas tengas. tú con tu teléfono, te lo haces. Comencé con un proyecto con amigos. No funcionó porque en ese proceso también uno se divide. ¿Un proyecto de qué? Del mismo podcast. Él era el que grababa y hacía las ediciones y me tocaba Perdóname hablar. que este dato lo había olvidado. Es que estoy tan cómodo aquí que me parece que estamos perdonen, en la sala de una casa. Bueno, estamos en la sala de una casa, ¿no? Pero que no hay cámaras, ni hay luces, ni nada de esto. La producción, en este caso producción y la edición y la realización y todo eso, que es mi compadre y mi colega Ariel Producer, John Ariel Producer, va a poner por alguna parte de aquí, mira, hoy paré para eso, va a poner por alguna parte de aquí o de aquí los enlaces a tu podcast. Ay, muchas gracias. Bueno, todo lo que Ariel sabe que tiene que poner. Y así empecé y llegué a Chile y los chilenos me decían, pero qué bien te comunicas. Y a mí siempre me ha gustado. Mira, yo verme en el pensaba, te lo personaje. juro, yo desde que te vi vamos, que nos fuimos hace poco, El sábado. El sábado, y hoy es miércoles. Sí, porque sabe Dios cuando sale esto. Yo cuando te vi dije, Dios mío, ella aprendió a hablar de los chilenos. Yo nunca, no retengo ahora la voz de los chilenos, el acento ni el ritmo con el que hablan. Y te vi y dije, claro, es que de pronto uno no puede llegar al mundo con este cubaneo. Es que uno aprende a modularse también, ¿no? Porque el cubano es muy acentuado.
A mí siempre me hacen pasar por dominicana, menos por cubana, por cualquier lugar. Yo en Chile soy dominicana. Tú tienes una manera de comunicar preciosa, inmensa. Ay, Dios, y que lo digas tú. Que si no fuera porque tienes un proyecto tan exitoso en Chile y porque tienes ganas de comerte el mundo Sí. y estuvieras aquí, yo diría, no, ella va conmigo por los escenarios. Y yo estoy clara de que el mundo va a estar a mis pies. Eso es algo que yo tengo más que claro. Y lo digo siempre porque cambié mi manera de hablarme. Cambié mi manera de mirarme. ¿Cuándo cambiaste tu manera de hablarte y tu manera de mirarte y cómo fue? Al ¿Y pasar por de qué? un año ¿Y en qué Chile? te decías? Hace un año. O sea, hace solamente O sea, un año. antes Y tú no todavía eras estoy así. en proceso. Tú no eras así Siempre antes. fui positiva, siempre he sido muy echada para adelante. Pero siempre tienes todo este síndrome del impostor adentro, ¿no? No puedo hacerlo. Sí, no, o no y lo que voy a uno- hacer y lo que uno viene suficientemente además bien. o sea, uno sí dice, porque yo también lo he hecho, o sea, yo vengo de donde vengo, y uno dice, sí, me voy a comer Pero el después- mundo, pero va para arriba de eso con una cantidad de cargas y una cantidad de caminos He aprendido a que quitarme después todo se eso. bifurcan. A quitarme todo eso. Pero ¿Cómo eso, fue eso que fue empezaste a hablarte a ti de manera distinta? hace... ¿Y qué te decías? Hace un año. O sea, yo como llegué a Chile, pasar los primeros 6 meses fueron muy fuertes. Lloraba, o sea, yo no acostumbro a llorar. Y me fracturé cuando terminé la primera evaluación que tuve, porque fue muy fuerte. Tuve que estudiar mucho, había mucho frío, o sea, fueron muchos factores. Yo sentía que tenía que desaprender y aprender. Y era como, te daba miedo, ¿no? Era como, no estoy entendiendo lo suficiente lo que me están diciendo. Después hablé con otros becarios cubanos y me decían, yo también me sentía así. Dije, bueno, no soy sola, no es un sentimiento solo mío. Y recuerdo que una profesora me abrazó, que era vista como una profesora muy fuerte, y me dio un abrazo muy apretado y me dijo, aquí estamos, como si fuéramos tu familia. Chilena ella, ¿no? Chilena. Y en ese momento entendí que no había que seguir llorando, que lo que había era que pensar qué vida era la que yo quería y que para eso yo había salido. Empecé a seguir personas que para mí podían constituir un cambio para lo que yo quería hacer. Y entonces ahí comencé a escuchar del autoconcepto. Y me empecé a leer libros sobre autoconcepto. O sea, un poco acercarme al autoconcepto, cómo nos hablamos. Si uno se está vendiendo constantemente, uno se vende quién es, el profesional vende su profesión a través de él. Entonces ahí comencé a trabajar. El maestro se vende en el aula. Y hoy no tengo tema con el dinero. De hecho, yo le digo a Ana que Jenny, el dinero va y viene. Le dije, no, el dinero no va y viene. El dinero abunda. Si va y viene, se va. Se viene, se va. Entonces no me digas, entonces son como frases aprendidas que yo he ido desaprendiendo, he ido incorporando otras ideas de vocabulario. Yo soy muy temperamental. Quien me conoce sabe que me río mucho, soy muy de hacer Quería chistes, ser actriz. pero soy muy temperamental. ¿Cómo fue ese choque? O sea, ¿cómo fue para ti asumir la necesidad de ese cambio en ti? Porque yo lo sé, ya lo sé. No me lo has dicho, pero lo sé. Que tú eres una mujer que sí piensa en el valor de la abundancia, Sí. en el valor del dinero, en que puede demoler los tabúes que tenemos los En cubanos las con todo este tipo personas de que te temas. rodean que son importantes para tu crecimiento también. Eso también lo aprendí. Entonces yo siento que al cubano le cuesta salir de lo que conoce, le cuesta salir de su zona de confort. Entonces, en vez de buscar, discute. Entonces yo simplemente dije, no hay queja, no hay discusión. Hay que entender este contexto donde estás viviendo. Simplemente me ajusté, me adapté y a partir de ahí comencé a entender y a aprender de cosas que no sabía, de finanzas, de economía. Y ahí comencé a entrar en un mundo diferente. Esa es otra cosa, cubanos no sabemos de economía. Y para mí es maravilloso entender esos conceptos, porque para tú poder emprender un negocio, una idea, vivimos soñando. El sueño no se concreta si no se hace realidad. Uno tiene que llevar los sueños a hacerse realidad. Uno tiene que accionar. Uno tiene que actuar. Y entonces, en ese sentido, mi choque con la sociedad chilena y con este nuevo aprendizaje no fue difícil. Fue más difícil por el entendido cultural. Pero ya una vez que yo arropé la idea de emprender un negocio, de emprender una idea que yo quería y sobre todo de entender que me estaba convirtiendo en otro tipo de mujer. Muchos me dicen, has cambiado. Y yo, cuánto me alegro que lo hayas notado. Sí he cambiado. No soy la misma mujer que se fue. ¿Cuánta gente y cuántas costumbres y cuántas cosas has tenido que dejar atrás? He tenido que deconstruir, desaprender mucho. O sea, no dejar atrás, Desaprenderse. sino separar un poco. Sí, mucho. El cubano es muy de revoltoso, ¿no? Nos gusta mucho la juntera. pachanga, nos gusta mucho. El chileno no. Entonces un poco uno tiene que entender que vive en una comunidad distinta, que tiene tradiciones y culturas diferentes y te tienes que ajustar. A mí no me ha costado, sinceramente, no me ha costado, me gusta ese silencio. En estos 2 años he amado el silencio, porque en el silencio desarrollo mis ideas. Soy muy de silencio. Con todo lo alegre que puedo ser, el silencio es un espacio que defiendo.
porque ahí me desarrollo. Entonces entiendo que el cubano, en vez de cuestionar los lugares donde están, las situaciones que a veces hay que emprender, ponte a organizar tu vida. Y eso fue lo que hice, enfócate y rodéate de personas que quieran comerse el mundo como tú y que lo que tú estás haciendo no sea una sombra, sino que lo miren como la escalera en la que todos podamos crecer. O sea, lo importante es eso. Para mí es entenderte, conocerte, saber cuáles son tus límites. Amo los límites. Creo que los límites nos ponen en una posición de fortaleza en la vida. El que no tiene límites, las personas invaden todo el tiempo su espacio. Entonces, por eso aprendí a poner límites, aprendí a decir que no, cosa que antes no podía decir. Aprendí a decir que no. Perdí personas en el camino, muchas. Hoy lo agradezco. Personas que cumplieron su objetivo, porque yo soy de las que piensa que las personas tienen un objetivo en la vida de todos. O sea, ¿tú crees que te pareces a la Jenny del futuro? La Jenny del futuro es una mujer que comenzó con una asesoría, pero va a tener muchos negocios, va a ser una mujer emprendedora. Millonaria. Muy abundante, Sí. con amigos sólidos, maravillosos, leales. Creo mucho en la lealtad. Para mí la lealtad es algo importante. La amistad para mí es más grande que el amor a la pareja. O sea, yo tengo eso muy... Por eso mis amigos son tan protegidos. Y la Jenny del futuro es una Jenny que va a construir muchísimas obras para la sociedad, porque me debo a eso. O sea, si hay una característica mía, es que yo me debo al servicio. Yo nací para servir. Así me gusta. Sí. Así me gusta la gente a mí. Oye, un placer tremendo. Igualmente. Pero no tienes idea hasta dónde. No tienes idea. Y sé que este programa va a gustar mucho a la gente, porque sé que tiene mucho que aportar. Y nos quedamos con muchas gente. más cosas. Yo insisto, lo dije en el programa de Linda, y lo vuelvo a decir ahora. Bueno, All Capote es una plataforma muy mía, yo puedo decir lo que yo quiera. Yo creo que la gente, sobre todo en Cuba, tiene la necesidad imperante de que cambie un contexto, pero también tienen una necesidad imperante de entender que tienen que cambiar también ellos. Primero. Exacto. Ellos. Es que el cambio se tiene que dar en uno. Para cambiar hacia afuera tienes que cambiar lo que está dentro. Y este tipo de encuentros, este tipo de entrevistas, este tipo de conversatorios, los hago también en ese sentido, de que la gente, que nos escuche, que nos vea, que cada vez son más. Gracias a todos los que se suscriben, gracias a todos los que están viendo los programas. O sea, el de Linda va súper rápido, el tuyo sé que va a ir también muy rápido. Va creciendo, cada vez son más. Gracias a todos, de verdad, algo estamos haciendo, algo está pasando. Siempre y cuando uno haga algo para transformar la vida de alguien, siempre que se toque la vida de alguien, estamos en el camino correcto. Mientras va transformándose a uno, que es la parte. Es que es un proceso y uno nunca llega a conocerse del todo. Llegas a por lo menos tener una idea de quién eres, a dominar algunas cosas. Y como dice Pilar Soldo, la psicóloga, hablar de gestión es control. Entonces no tenemos que controlar las emociones, pero sí aprender a saber que las emociones son válidas siempre y cuando nos frenen nuestro crecimiento. Gracias otra vez, mi amor. De nada y muchas gracias a ti. Nos vemos la semana que viene. Suscríbanse. Producción va a pasar por aquí ahora. Unos flyers de promoción, mira cómo marca con la cámara por donde unos flyers de promoción porque abrió un nuevo negocio que es mío, mi nuevo emprendimiento, que se llama Capote Merolico, y que espero que mucha gente se suscriba a ese negocio, me contacten, me soliciten, porque puede ser una plataforma muy interesante y muy válida para que sus negocios ganen en visibilidad. Hasta aquí el Capote de hoy, nos vemos la semana que viene.